Esta audición es parte de la red de programas del Concilio Internacional Una Cita con Dios, bajo la dirección del pastor evangelista José Luis Soto, fundador y presidente. Su visión es la de alcanzar a todo el pueblo hispanohablante para Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. El Concilio Internacional Una Cita con Dios presenta La Iglesia Vertical, un libro escrito por nuestro pastor y fundador José Luis Soto, donde trata temas como siervos horizontales y siervos verticales, el peligro de actuar horizontalmente, la cizaña en la iglesia vertical, milagros a través de una iglesia vertical y mucho más. Adquiere este libro hoy mismo por una donación de $19. Llámanos al área 951-444-6222. Área 951-444-6222. A continuación, el mensaje de hoy, en la voz de nuestro pastor y fundador, José Luis Soto. Sea la bendición del Espíritu Santo sobre cada uno de ustedes. Sea ese manto glorioso de misericordia, de amor y de perdón de Dios sobre cada uno de los hogares que nos sintonicen en esta hora. Vaya sobre cada uno de ustedes una nueva bendición de Dios, una doble porción de su Espíritu sobre sus hijos y sus hijas, y la gloria del Señor se manifieste en vuestros corazones. Su servidor José Luis Soto, dándole gracias por sintonizarnos e invitándoles para que se queden con nosotros en un programa más de Una Cita con Dios. Algo bueno va a ocurrir. El tema que quiero exponer en este día, quiero titularlo ¿Quién es Jesús? Y me refiero a las palabras que encontramos en San Marcos capítulo 4 y versículo 41. Pregunta esta que fue formulada después que el Señor increpó, rechazó, habló al viento, a la tempestad y se calmó. Entonces dice la palabra que aquellos hombres que estaban allí en la barca con el Señor tuvieron un gran temor. Dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? ¿Quién es este que puede hablar a la naturaleza y que le escuche? Bueno, vamos a hablar de quién es Jesús. Vamos a preguntarle cuando llegaron al otro lado, en las costas de los Gadarenos, vamos a preguntarle al demonio quién es Jesús. Porque muchos ahí están enseñando que Jesús es el Padre y que Jesús es el Espíritu Santo y que todo es Jesús. Jesús enseñó que el Padre era uno, que Él era otro y que el Espíritu Santo era otro, formando la unidad tripartita del Dios Trino. Gloria sea su nombre. Él habló que el Padre lo envió. Porque este es el misterio que Jesucristo encarnó y se hizo hombre. Y todo lo que hizo en la tierra lo hizo como hombre, nacido del cuerpo de María, pero engendrado por el Espíritu Santo, de lo que vamos a hablar cosas interesantes ahora. Pero preguntémosle al demonio. Dice en Marcos capítulo 5, versículos 6 y 7. Cuando vio pues a Jesús, aquel endemoniado, que nada lo podía detener, que lo amarraban con grillos, y nada podía detenerlo, y nadie podía pasar por allí. Entonces, aquel endemoniado, aquel demonio, cuando ven a Jesús, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. El demonio se arrodilla ante Jesús. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? El demonio sabía que era el Hijo del Dios Altísimo, porque él había estado allá. Oh, sí. Los demonios habían estado allá, eran ángeles antes de ser seguidores de Satanás y maldecidos por Dios y caer bajo condenación y transformarse en demonios. Y dice el demonio, y los demonios en muchas partes de la Biblia, Hijo de Dios. Óigame, que entonces que no reconozca que Jesucristo es Hijo de Dios, ni a demonio llega. Los demonios saben más.
Esto es terrible. Es una cosa que el diablo ha cegado sus entendimientos para que no puedan ver. Dios tenga misericordia, Padre, libéralos y que puedan creer tu palabra como está escrita en el nombre de Jesús. Así que el demonio dijo, tú eres Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Vamos a Mateo, capítulo 4 y versículo 3. Cuando el diablo, Satanás, tentó a Jesús en el desierto, él sabía que era el Hijo de Dios. Y lo que quería es que materialmente él probara que era el Hijo del Dios Altísimo, obedeciéndole a él. Si Jesucristo obedecía a Satanás para probar que era el Hijo de Dios, ahí mismo se derrotaba. Porque había ocurrido lo mismo que con el primer Adán, que le obedeció a él cuando le dijo, bien sabe Dios que cuando coman de esto serán como él. Bueno, el primer Adán falló, pero ahora Jesús, el Hijo de Dios, aquí el segundo Adán, el espiritual, leamos qué dice. Vino a él el tentador y le dijo, si eres Hijo de Dios, observe, si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, el diablo manifiesta que Jesucristo era el Hijo de Dios. Si eres, pruébamelo, que eres Él. No que no podía ser, sino Él sabía que Dios había enviado a su Hijo. Identifícalo, si eres, obedéceme. Pero el Señor no cayó en ese truco. Bueno, en San Juan capítulo 17 y versículos 1 al 5, Jesucristo en la oración que hace al Padre, Él manifiesta y le dice exactamente lo que era. San Juan 17 del 1 al 5. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Óigame, ¿Jesucristo era mentiroso? ¿No era Jesús? Estoy respondiendo a la pregunta, ¿quién es este? Bueno, este es Jesús, el Hijo de Dios. Estamos probando eso. Dicho por los demonios, dicho por Satanás, dicho por Jesucristo mismo y dicho por el Padre también. Glorifícame ahora para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. 2, tú te conozcan a ti y me conozcan a mí, al Cristo que tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Estaba Jesucristo allí o no? Porque estos señores dicen que no, que Dios le habló a la corte celestial. Y hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. La Biblia no dice que los ángeles fueron hechos a semejanza de Dios, sino solo el hombre. Y sobre esto vamos a hablar un poquito más. Pero aquí Jesucristo dice que yo estaba contigo allá antes que se hiciera el mundo. Entonces mienten los que dicen que le habló a la corte celestial. El Padre habló con el Hijo. Hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Jesucristo dice aquí, yo estaba contigo allá antes que el mundo fuese. Cuando subieron los discípulos con el Señor al monte de la transfiguración y se transfiguró allí y aparecieron Moisés y Elías, apareció la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oí. Luego el Padre lo dijo Satanás, lo dicen los demonios, lo dice el Hijo, y estos señores dicen que no, que Él es el Padre y que Él es el Espíritu Santo. Oh, cuidado, ¿a quién cree usted? ¿A los hombres o la palabra divina? Mucho cuidado. Y si usted está en ese error, mi amigo, salga, porque Jesucristo fue el que nos enseñó el Dios Trino. Y Él dijo, yo soy el Hijo. ¿Quién es ese Jesús que el viento, quién es ese hombre que el viento y la mar le obedecen? Jesús, el Hijo de Dios, aleluya. Él es el Hijo de Dios. Pero vamos a preguntarle también ahora a Juan. Y en San Juan capítulo 1, vamos a ver qué dice que era Jesús antes de venir y humanizarse con nosotros. Porque la importancia de esto es que lo divino tuvo que humanizarse
para que lo humano se pueda divinizar en Cristo. Y por eso es que vamos a ser en Cristo, uno, unidos en esa divinidad, en esa parte divina de Él, vamos a unirnos con Él y vamos a estar con Él para siempre, en esa dimensión divina, rescatados por el segundo Adán y engendrados por segunda vez a su imagen y semejanza, como habla el apóstol Pablo. Dice en San Juan capítulo 1, desde el versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ese era Jesucristo, el Verbo. ¿Por qué lo pone el apóstol Juan como el Verbo? Porque en una oración gramatical, sin el verbo no hay acción, no se puede hacer nada. En este caso, Dios, el sustantivo, estaba aquí y para comunicarse con el adjetivo, que sería el Espíritu Santo, estaba el verbo en el medio, que era Jesucristo. Jesucristo, dice aquí el apóstol Juan, era el verbo, y aquel verbo se encarnó. Es decir, la acción de Dios, Dios no hacía nada sino a través de Él. En su dimensión divina, antes de encarnar y ser hijo de hombre y hombre, ahora Jesucristo era el verbo, la expresión de Dios, la acción de Dios. Tenemos el sustantivo, tenemos el verbo y tenemos el adjetivo. Calificativo o no, pero tenemos el adjetivo. Tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora aquí el Padre no se comunica al Espíritu Santo sin la acción del verbo, porque entonces el adjetivo no tiene acción ni función, ni existe. Pero por el Hijo, entonces se comunica a través del Hijo en la dimensión espiritual, repito, cuando estaba antes de encarnar, se comunica con el Espíritu Santo y esta es la acción de la voluntad del Padre, la sustancia originaria, su formación en Él, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto para algunos puede que no lo entiendan muy bien, estoy tratando de explicarlo de la forma más sencilla, pero lo cierto es que Jesucristo era el verbo, la acción de Dios. Y esa acción positiva se humanizó, esa expresión de Dios se hizo hombre. Y esto es muy importante. Dios le había prometido a una señorita el cuerpo de María, y no se deje engañar. María no es la madre de Dios, porque Dios fue primero. Primero tendría que venir la madre y después Dios. Dios era eterno. Jesucristo reveló que estaba antes de la fundación del mundo, allá con el Padre. ¿Cómo María va a ser la madre de Dios? Si los millones y millones de años que hayan pasado antes que surgiera María, que no sabemos cuántos, Dios era eterno y siempre fue. ¿Cómo María va a ser la madre de Dios? Piensen esto, primero viene la mamá, ¿cómo el Hijo va a venir primero que la mamá? Y Jesucristo, que estaba con el Padre antes de la fundación del mundo, era eterno en su dimensión espiritual, en su deidad, en su originalidad. Pero al encarnar, ahora aquí, como la promesa de Génesis 3:15, era que de la mujer iba a sacar la simiente que derrotara al diablo, entonces se humaniza. Por eso es que ahora la gestación de María no es por obra del esperma del hombre en el óvalo de la mujer, sino es el Espíritu Santo, que habíamos sido hechos nosotros a su imagen y semejanza. En el soplo de vida teníamos, por así decirlo, para que entendamos, genes de Dios. Teníamos en nuestra originaria creación genes del Espíritu Santo. Éramos de la misma especie. No se puede cambiar una especie para ser otra especie. Luego entonces nosotros que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, teníamos el derecho, el Espíritu Santo podía hacer gestar en María, porque nuestra alma y nuestro espíritu era a la semejanza de Dios. Hemos hablado acerca de eso en muchas ocasiones, que nuestra alma es una unidad trina, como nuestro espíritu es trino también, como nuestro cuerpo es trino. Y nuestro ser completo, alma, cuerpo y espíritu, es trino. Luego el Espíritu Santo gestó esos genes divinos, tocaron el cuerpo de María y ella gestó algo divino. ¿Cuál era el propósito? Que al humanizarse lo divino, en forma de la gestación normal que nace un hombre, viniera entonces ya con el engendro del segundo Adán, el Adán que nos daría el derecho a ir a su fuente originaria, al Padre, ir al Padre, regresar al Padre en el cuerpo glorificado, en una dimensión totalmente divina. Por eso somos engendrados. Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo para que lo divino se uniera en el cuerpo de una mujer con lo humano. Bueno, este es un misterio.
Pero en esta forma sencilla creo que lo hemos entendido un poco. Luego, entonces, al engendrarse lo divino en lo humano, Jesucristo. Ahora, ¿quién es Jesucristo? El Redentor. ¿Quién es Jesucristo? El representante nuestro. ¿Quién es Jesucristo? El que no conoció pecado, pero carga todo nuestro pecado. Porque de otra forma, no nos hubieran a nosotros neutralizado lo que había en nosotros. Jesucristo neutraliza a la humanidad condenada que había en nosotros, quitándonos de nosotros el pecado. Dice la Biblia en Isaías que Dios traspuso, quitó nuestro pecado y se lo puso sobre Él. Se lo puso sobre Jesucristo, el que no conoció pecado, para juzgarlo, como hemos dicho tantas veces. Luego nos quitó el pecado de encima, nos dio el perdón de lo que habíamos hecho. Sobre Él fue nuestra transgresión y quedamos entonces nosotros limpios. En la cruz del Calvario fue clavado el Hijo de Dios. En la cruz del Calvario fue clavada nuestra cautividad, dice la Biblia. Él llevó cautiva nuestra cautividad, se clavó, se traspasó, se quitó de nosotros, luego no está más. ¿En qué forma? Si el hombre y la mujer reconocen que Él es nuestra justificación, nuestra vida y nuestro derecho a la naturaleza divina, nos arrepentimos de nuestro pecado y lo aceptamos a Él. Dios dice en su palabra, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Mi amigo, amiga, hermano, hermana, es un solo mediador. Jesucristo es el único que trajo lo divino a lo humano y lleva lo humano a lo divino. Por lo tanto, como Él llevó cautiva nuestra cautividad, neutralizó nuestro estado del primer Adán. ¿Para qué? Para que después, cuando Él subiera al cielo y llevara su propia sangre al tabernáculo celestial, tuviéramos derecho entonces a que su engendro, que había hecho el Padre por el Espíritu Santo en lo humano, y la victoria de lo humano en Cristo en la cruz del Calvario, al morir, murió toda nuestra derrota y la naturaleza simbólicamente del primer Adán. Cristo resucita en un cuerpo glorificado, va a la presencia del Padre en un cuerpo glorificado como primicia de toda la humanidad. Y al llevar su sangre al tabernáculo celestial y presentársela al Padre, tuvimos derecho de que entonces lo divino viniera a nosotros. Por eso fue que vino el Espíritu Santo a nosotros en Hechos capítulo 2, versículos 3 y 4. Lo divino entonces engendra en todos aquellos que habíamos aceptado a Jesucristo. Viene y engendra en nosotros el nuevo hombre, quitando toda la condenación que existía en el primero. Claro que nos queda el cuerpo, por eso tenemos que morir. Esta es la herencia del primer Adán, tiene que morirse para que toda la legitimidad del segundo Adán, el divino, quede en nosotros. Quita todo lo nuestro, lo clava en la cruz del Calvario, nos da su Espíritu Santo y a través de la muerte quita el residuo, el recipiente que quedaba, para que entonces seamos totalmente divinos. Por eso es que la promesa que se le había hecho a Abraham era que en él serían bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Que serían como la arena del mar. Porque ahora a través de Cristo, que es descendencia de Abraham, nosotros al venir con Él y ser redimidos por la sangre de Cristo a través de los años, trillones de trillones de trillones, somos como la arena del mar, incontable. Gloria sea Señor. Ese fue el propósito de humanizarse. ¿Quién es Jesús? Mi Redentor, tu Redentor. ¿Quién es Jesús? Oh, Él es el Verbo. Oh, el Verbo encarnado. ¿Quién es Jesús? Hoy es el sumo sacerdote que intercede por nosotros ante la presencia del Padre para que todas las acusaciones de Satanás sean anuladas. Padre, Él se lavó sus pecados en mi sangre. No te laves más en la religión, ni practiques más religión. La religión no murió por ti en la cruz del Calvario. Ni te da el derecho a la naturaleza divina, ninguna religión. Solo la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios vertida por ti en la cruz del Calvario, te limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Nace de nuevo y vive en Cristo. Que el Señor te bendiga. Amén. Conozca más de nuestro ministerio. Visite nuestra página de internet. www.conciliouccd.org